¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a revisar lo que fue el partido entre el Deportivo Cuenca versus el Club Deportivo El Nacional, partido por la fecha número 16 de la Liga Pro, así que vamos a ello. El Nacional el día de hoy formaría con Leodán Chalá en el arco, José Ignacio Flor, Rommel Cabezas, Anthony Bedoya, Adrián Cela, Brian Hernández, Charles Vélez, Edison Caicedo, Billington Branda, Jason Chalá y Yorka Reasco. Por parte del conjunto local, el Deportivo Cuenca formaría con Bustos en el arco, Guevara, Raggio, Gómez, López, Venecia, Moreno, Chacón, Estupiñán, Tovar y Arroyo. El partido a disputarse entre el Deportivo Cuenca y el Nacional este domingo 15 de junio a las 15:30 en la ciudad de Cuenca, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, daría con un comienzo favorable para el conjunto morlaco, ya que en el minuto 5 de la primera mitad se adelantaba el conjunto del Deportivo Cuenca con el primer gol del compromiso, el cual llegaba por un ataque desde la banda izquierda. Dejaban mal parado Hernández, un centro, y entre los centrales remataba el delantero del Deportivo Cuenca, dejando sin reacción al portero de El Nacional, Leodán Chalá, y adelantando así al conjunto morlaco. Luego en el minuto 14 llegaría el segundo gol para el conjunto local. Esta vez acción por la derecha, se iba el jugador del Deportivo Cuenca, tranquilamente se acomodaba y remataba de media distancia, venciendo al portero Leodán Chalá y colocando así la segunda del local. Concluyendo así lo más importante en el primer tiempo. Para los segundos 45 minutos llegaba una revisión por parte del VAR, un posible penal para el Deportivo Cuenca, una infracción de Cela sobre el jugador López en el minuto 54, que 3 minutos después el VAR dictaminaría que sería favorable el penal hacia el equipo local, que finalmente en el 59 llegaba el tercero desde la pena máxima y se adelantaba 3-0 el local, goleando así a El Nacional. En el 61 llegaba el descuento de forma inmediata, esta vez de Reasco, de una falta, un centro al área, la bajaba y Yorka Reasco se daba la media vuelta y colocaba así el 99 del conjunto criollo, el 3-1. Más adelante ya llegaban las sustituciones para el Nacional. Jonathan Borja y John Jairo Cifuente ingresaban por Jason Chalá y José Flor. En el 68 una jugada de Branda, luego de un centro de Reasco hacia Vélez, que la daba mal el cabezazo y se perdía de otro gol. En el 72 se iban sustituidos Hernández para que pudiera ingresar el jugador Frickson Borja. En el 78 Branda se perdía esta vez el segundo, un balón al área, y Branda no podía llegar a darle mientras iba cayendo con el portero prácticamente vencido. En el 80 un disparo de falta del 99 al arco y el palo le decía que no al cuarto gol del Deportivo Cuenca. En el 84 Cela y Branda se iban sustituidos por el jugador Andrés Mena y Joel Maya. Finalmente en el 88 llegaba el cuarto gol del conjunto morlaco, un centro que el portero Leodán Chalá salía a donde sea, no llegaba a tocar el balón y de cabeza el jugador Tovar vencía así al portero y la defensa del Nacional, colocando el cuarto y la goleada del conjunto local. Concluyendo así las acciones más importantes entre el Deportivo Cuenca y el Nacional. Derrota goleada del conjunto morlaco del Deportivo Cuenca frente a el Nacional, un 4-1, en donde el Deportivo Cuenca fue completamente superior, venciendo a un conjunto militar que venía con una nueva alineación, nuevamente con experimentos por parte del director técnico, que nuevamente demuestra que no tiene idea de lo que hace como director técnico, y se le complica la situación bajando escalones en los que podría haber ascendido. Con un rival directo de media tabla vuelve a complicarse el Nacional y empieza nuevamente perdiendo sin saber idea de lo que ha hecho todos estos partidos, poniendo esta vez una defensa de 3 que en los papeles tendría que haber sido mucho mejor, pero con los jugadores que se tiene fue todo lo contrario, terminó afectando a El Nacional, atacando tranquilamente por la banda izquierda. Le pasaron fácil en el primer gol a Hernández, y entre los centrales Bedoya y Flor no pudieron detener a un jugador que llegaba tranquilo a rematar, y Leodán Chalá veía cómo caía en primera instancia su arco. Luego más adelante el segundo gol, esta vez por la derecha, los defensores iban retrocediendo en vez de ir a detener al jugador del Deportivo Cuenca, y se acomodaba con el tiempo necesario para rematar con un Leodán Chalá que podría haberse colocado de mejor manera. A pesar de eso, es un disparo bastante potente, bastante bueno, que era imposible de llegar, pero a pesar de eso,
una falla de que el portero se colocara mal en ese aspecto y termina llegando un golazo por parte del jugador Estupiñán del conjunto local. Más adelante, ya en el segundo tiempo, un penal completamente absurdo por parte de Cela, un error bastante grave del jugador del Nacional, llega el gol de penal, termina llegando el descuento que le daba un poco de vida, con las cosas ya cambiando, tratando de remediar su error bastante grave que hizo el director técnico, ya cuando las cosas estaban complicadas, y termina colocando a jugadores como Jonathan Borja, que viene de tener pocos minutos y a pesar de eso tuvo mejores jugadas que el jugador Jojero Cifuente, que no termina aportando para nada, termina siendo un estorbo en la delantera y terminando así la goleada del Deportivo Cuenca en el último minuto. Con el cuarto gol, una mala salida de Leodán Chalá, no calcula bien, salía donde sea, y el gol fácil para empujar del jugador Morlaco, que terminó así la humillación por parte del Deportivo Cuenca frente a el Nacional. Un partido bastante malo de todos, la verdad, un mal planteamiento por parte del director técnico, haciendo de todo menos pensar qué es lo mejor, en lo que supuestamente tiene a sus jugadores durante mucho tiempo para plantearlos de mejor manera aprovechando sus virtudes, y lo único que hizo fue ver todas sus carencias que tienen defensivamente, y el portero Leodán Chalá, que lastimosamente parece que no está teniendo su mejor momento y no tiene ni siquiera nivel de ser suplente de David Cabezas. Creo que es momento de poner a Jordan Congo, darle la oportunidad de ser portero suplente, a ver qué tal rinde mientras vuelve David Cabezas, que tampoco es que viene teniendo su mejor momento, pero creo que es momento de pensar en un recambio en ese aspecto, al menos en el suplente de David Cabezas. En la línea defensiva, con Hernández, Cabezas, Bedoya, Flor y Cela, prácticamente con una línea de 5-3, como sea que se vea. Hernández pasado fácilmente, ni atacaba ni defendía, no se hacía una sola idea de lo que estaba haciendo. Y con Bedoya y Cabezas, que a pesar de eso son los mejores en la línea defensiva, hoy se vieron completamente superados por dejar tantos espacios atrás, completamente horrenda en ese aspecto la línea defensiva. Flor, que parece que definitivamente ha bajado muchísimo su nivel y no está recuperando ni siquiera la confianza que tenía antes, y Cela, que pues prácticamente hace lo poco que puede siendo un lateral reconvertido. Más adelante, Vélez con Caicedo tampoco pasaban tanto por ahí, se iban por los laterales, dejaban ahí la mitad de la cancha y tranquilamente llegaron los golpes hacia el Nacional. Y una delantera con Chalá, Branda y Reasco, que definitivamente demostraron que no tienen nivel, sobre todo Chalá no aporta en nada en la delantera del Nacional. Branda, que tiene ciertos chispazos, inclusive más que los que pueden tener Chalá y Guizamano en su momento, que definitivamente no deberían volver a jugar un solo minuto con el Nacional. Branda puede tener un poco más de confianza, pero a veces le falta todavía muchísimo más. Y luego Yorka Reasco, que es lo mejor del Nacional actualmente con la salida de Eddie Mejía, es lo mejor que se puede tener con el delantero criollo. Luego con los cambios prácticamente no sirvieron de nada. Joel Maya y Andrés Mena, que entraron faltando 5 minutos. ¿Qué hace Andrés Mena ingresando faltando 5 minutos? Tenía que ingresar antes para tratar de recomponer la mitad de la cancha, de crear un poco de fútbol. El jugador talentoso de forma personal que tiene el Nacional en la banca. Joel Maya, que también tiene sus minutos, sus oportunidades, pero no puede hacer nada en 5 minutos prácticamente. Frickson Borja, que todavía tiene que coger un poco de ritmo y en estos 6 meses demostrar por qué se contrató a este jugador, o si simplemente fue un buen partido que tuvo por lo que se le contrató y que no sirve para nada más que estar en categorías mucho más inferiores a la primera del fútbol ecuatoriano. Por parte de Jonathan Borja y Cifuente, que definitivamente no aporta nada al Nacional, un jugador que tiene una condición física bastante mala, no aporta nada si es que no le llegan los balones al pie o justamente dentro del centro del área. Es completamente inservible con los jugadores que tenemos, con el esquema táctico en teoría que tenemos, y Jonathan Borja poco a poco va recuperando minutos, eso es bueno, pero que le falta aún demostrar más y va a ir cogiendo ritmo para que recuperemos la versión del jugador Jonathan Borja. Y nada, no hay nada más que decir, es un partido pues bastante malo por parte del Nacional. Creo que no le había visto tan superado como con el Independiente del Valle en su momento, y todo por una mala planeación, un mal planteamiento por parte del director técnico, que no tiene idea de lo que hace, que suponiendo que era la mejor opción la línea de 3, que yo también pensaba eso, pero que tenía que haber planeado, tenía que haber jugado partidos amistosos, ver que iban a jugar de una forma tan desastrosa, que iban a regalar los espacios prácticamente en defensa, no lo hubiera hecho, se hubiera mantenido con la línea de 4 y demostraba que esta era la mejor opción, y creo que deberá seguir siendo así,
hasta el final de esta temporada 2025. Jugar con 4 en el fondo, con Bedoya, Cabezas, Hernández y Cela, que creo que no va a haber mayor recambio en ese aspecto. Con el portero, pues esperar a David Cabezas y probar otro nuevo, porque la verdad que lo de Anchala el día de hoy me dejó mucho que desear. En la mitad de la cancha, pues Vélez y Caicedo es lo mejor que se tiene de momento, y en la delantera es en donde más sufrimos, pero creo que Yorka Reasco nos va a salvar en muchas ocasiones, pero definitivamente es el único jugador que se tiene en ofensiva que puede hacer algo. De momento eso sería todo con respecto a este pésimo partido del Nacional. Gente, ya nos veremos más adelante con lo que suceda con el Nacional. Cuídense mucho, nos vemos y adiós.